Sin ninguna duda, digamos que la pieza literaria, el texto más conocido en todo el mundo, más recitado, querido, amado, quizás también las palabras que más personas han aprendido de memoria a lo largo de su vida, es el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Ha sido recitado no solamente en muchos lugares, reuniones de iglesia, entierros, reuniones familiares, momentos difíciles, en muchísimas películas, ha sido tomado como referencia en muchos libros. Y algo que me impresiona y que no es casualidad es que el evangelista Juan es el que más habla del Señor como pastor, el Señor Jesús. ¿Os acordáis? El Evangelio según Juan, el capítulo 10. Y algo que estaba viendo esta semana, y como digo, es mucho más que una curiosidad, creo que el Señor, el Espíritu de Dios está detrás de todo, es que el versículo central del Evangelio según Juan, a pesar de que sabéis que los libros en la Biblia fueron escritos sin capítulos y versículos, pero después se dividió en capítulos y versículos para que sea más fácil encontrar las referencias cuando estamos hablando, cuando estamos leyendo un libro. Pero el versículo central del Evangelio según Juan tiene los mismos versículos tanto antes como después. Es el capítulo 10 y el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y la verdad es que lo que podemos considerar esta mañana es algo muy sencillo, no voy a decir nada nuevo, pero es algo que nos impresiona de cómo el Señor va guiando nuestra vida. Y cómo Juan, el llamado evangelista del amor, porque estaba más cerca siempre del Señor, quería escucharle, quería no solamente ver las cosas que Él hacía, los milagros que Él hacía, sino quería como llegar a lo más profundo de su corazón. Y de hecho es el evangelio que menos milagros tiene, y Juan los explica como señales, sencillamente porque quiere que nosotros lleguemos al corazón de Dios y sobre todo al corazón de nuestro pastor, del Señor Jesús. Y cuando lees el Salmo 23 y lees el Evangelio de Juan y lo vas leyendo seguido, te das cuenta de que el Salmo está perfectamente explicado en el Evangelio de Juan, incluso cronológicamente, una historia tras otra, tras otra, tras otra, explicando cómo el Señor es nuestro pastor. Todos recordáis esa primera frase, el Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque literalmente en el hebreo dice nada me falta. Porque claro que nosotros nos preocupamos mucho del futuro, pero el Señor siempre dice, Jaime, no estés tan preocupado, yo te cuido hoy y te cuidaré mañana también. Así que confórmate con aprender en tu vida, el Señor es tu pastor y nada te falta. ¿Os acordáis cuando comienza el Evangelio según Juan? La primera señal que nos dice el Espíritu de Dios que el Señor Jesús hizo, donde se presentó, fue allí en las bodas de Caná, el Evangelio según Juan y el capítulo 2. En aquel momento las bodas eran muy diferentes al día de hoy. Las personas invitaban a todos sus amigos y a todos los vecinos, duraban varios días, así que muchas veces, incluso en las bodas, vivían preocupados porque no les faltara la comida o no les faltara el vino, porque siempre venían más personas, a lo mejor de los que ellos esperaban, o sencillamente estaban más días de lo normal, y desgraciadamente aquello sucedió en aquella boda, y se quedaron sin vino. Y entonces es cuando María le dice al Señor Jesús, no tienen vino. Y entonces cuando el Señor le contesta, porque esa era la primera señal que Él iba a hacer, ella le dice algo muy sencillo y algo que siempre deberíamos hacer. María le dice a los que están en la boda, haced todo lo que Él os diga. Y eso es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida, hacer todo lo que el Señor Jesús nos dice. Y entonces
el Señor toma aquellas tinajas, recordáis, 6 tinajas, los que usaban para el rito de la purificación, convierte el agua en vino y entonces las presenta al maestresala. Y él prueba aquella agua convertida en vino y se da cuenta de que algo extraordinario ha ocurrido. Y es más, dice, siempre en todos estos momentos damos el mejor vino al principio, cuando las personas están comenzando a comer y a beber, pero vosotros habéis guardado el mejor vino hacia el final, hasta el final. Y eso es un poco lo que nos enseña esa primera señal. El Señor venía a traer un reino diferente, un reino de alegría, de abundancia, donde iba a desbordar absolutamente todo, pero también quería enseñarnos que Él ve las cosas de una manera completamente contraria a lo que el mundo hace. Nosotros, cuando a veces nos entusiasmamos con algo que nos ofrece la vida o que nos ofrece el mundo, las circunstancias, siempre nos emocionamos al principio, nos parece que eso, que si queremos tener eso, si queremos alcanzar algo o poder o alguna cosa que vamos a comprar, vamos a ser felices, y después tarde o temprano, ¿verdad que nos desilusionamos, nos damos cuenta, pues era algo más? Y sin embargo, el Señor hace justo al revés. Conforme va pasando el tiempo, y aquí ya hay personas con muchos años en el Señor, le queremos más. Él está guardando siempre lo mejor para el final. Cada día nos damos cuenta de sus milagros de una manera extraordinaria. Él siempre guarda las mejores cosas para el final. Él no nos desilusiona nunca. Y yo me imagino a aquellas personas que habían celebrado aquella boda y que se dieron cuenta de que se encontraban sin nada, pero estaba allí el Señor. Hicieron todo lo que Él les dijo. Quizás alguno pensó, el Señor es mi pastor, nada me falta. Pero os acordáis, después dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Y la siguiente escena que explica Juan es aquella donde las multitudes vienen a escuchar al Señor Jesús. Están admirados por Él, por cómo enseña. Habla de una manera completamente diferente. Y están tan admirados por todo lo que Él hace y todo lo que Él dice, que las horas van pasando y no se acuerdan ni de comer. Y de repente el Señor les dice a los discípulos, hay que darles de comer. Y ellos solo tienen unos pocos panes y unos pocos peces. Y es curioso que el evangelista Juan dice que el Señor les dijo que todos se sienten en la hierba, que todos se pongan tranquilos. Y entonces, ¿os acordáis? Multiplica el pan, los peces, y todos están comiendo tranquilos. Y quizás alguno de ellos, que seguro amaba al Señor y estaba escuchando al Mesías, recordaba aquel texto del Salmo 23. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Y después el Señor se va porque ellos quieren proclamarle rey. Imagínate, un Mesías que es capaz de quitar el hambre del mundo. Pero el Señor se da cuenta de que no ese es el camino. Lo sabe desde el principio, porque Él viene para morir en una cruz. Y entonces se va a un lugar aparte. Y los discípulos van por la noche en la barca, ¿os acordáis la escena? Y de repente hay una gran tempestad y el Señor viene caminando. Y todos dicen, es un fantasma. Y muchas veces, cuando estaba leyendo la semana pasada ese texto, recordaba lo que ha acontecido, ha sucedido muchas veces en mi vida, supongo que en la vuestra también, que de repente, en medio de una tempestad, o en medio de situaciones que no sabemos qué hacer, solo vemos fantasmas. Quizás las circunstancias se presentan como un fantasma, quizás es la enfermedad un fantasma, quizás es la misma muerte, quizás es una situación económica, quizás es no tener trabajo, pero encontramos fantasmas en nuestra vida y tenemos miedo como los discípulos. Pero cuando el Señor se acercó, se dieron cuenta de que no era un fantasma, que era el mismo Señor Jesús. Y esa es una lección para mí, espero que para todos vosotros también, que cuando Dios permite que a veces nosotros vemos situaciones que pueden parecer un fantasma, no es cierto, el Señor está ahí, en esa situación. Y cuando nos acercamos más y cuando llega el momento de esa situación que no comprendemos, nos damos cuenta que el Señor está en medio. ¿Y sabes lo que hace? Calma la tormenta. Y quizás algunos de los discípulos pensaron en aquel momento, junto a aguas de reposo.
Él es el que me guía, el que calma mi vida, a pesar de todas las tormentas. Pero después el Señor se acerca al templo y al salir del templo traen a una mujer y dicen, la hemos pillado en el mismo acto de adulterio. ¿Os acordáis? Es todo un engaño porque no traen al hombre que estaba con él y que yo sepa, nadie puede adulterar él solo, ella sola. Pero querían tenderle una trampa. Y entonces el Señor les dice, y además todos venían armados, todos traían piedras en sus manos. Y el Señor le dice a aquellos todos que la acusaban, os acordáis bien, ¿verdad? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y es curioso que dice que desde los mayores hasta los más jóvenes van dejando sus piedras ahí y se van. Y entonces el Señor le pregunta, ¿nadie te ha condenado? Ella le dice, no. Dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y yo estoy seguro que aquella mujer pudo haber recordado, viendo al Señor Jesús, diciéndole, yo tampoco te condeno, esa frase, Él restaura mi alma. Hemos cantado antes que Dios cambia nuestra culpa en gloria. Y verdad que no hay nada más glorioso que saber que hemos sido perdonados. Cuando muchas cosas o muchas circunstancias nos atacan, nos golpean, cuando nos hemos equivocado, cuando no hemos hecho lo que teníamos que hacer y nos sentimos mal, de repente Dios cambia esa culpa en gloria. Él restaura nuestra alma. Y en el capítulo siguiente el Señor se encuentra con un ser humano que había nacido ciego y los discípulos le preguntan, porque parece como que queremos siempre acusar a las personas, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿No se dan cuenta que la maldad no es algo como un castigo sobre algo, sino que las circunstancias muchas veces son así? Él había nacido ciego. El Señor pone sus manos sobre él y le sana. Después, los responsables, ¿os acordáis de la religión? Lo expulsan de la sinagoga. Y cuando él se encuentra completamente solo, no sabe qué hacer, no sabe dónde ir, pero puede ver. Y quizás puede pensar, y sí, puedo ver, ha ocurrido un milagro en mi vida, ¿y ahora qué hago? El evangelista Juan nos dice que el Señor Jesús llega donde él y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y el ciego le dice, ¿y quién es para que yo crea? ¿Y sabes lo que le dice el Señor? Le has visto. Lo primero que aquel ciego vio desde su nacimiento, ¿sabes a quién fue? Al Señor Jesús. Y por eso su vida fue transformada. Así que en ese momento él sí sabe a dónde ir, sí sabe qué hacer. Y el pastor, el Señor Jesús, le enseña esa frase, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y después, si seguís leyendo el Evangelio de Juan, nos encontramos con aquella familia, aquella querida familia, Marta, María, Lázaro, ¿os acordáis? Con los que el Señor estaba tantas veces, pero de repente sucede algo que nadie comprendía. Su amigo muere. Y siempre nosotros nos hacemos esa pregunta, Señor, yo soy tu amigo, ¿por qué estoy sufriendo? Y las hermanas seguro que se preguntaron, ¿por qué? Y Marta le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y María le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque nunca podemos comprender el sufrimiento ni la muerte sabiendo que el Señor Jesús está con nosotros. Pero el Señor tenía otros planes. La Biblia dice que lloró por Lázaro y con eso asombró a todos porque todos podrían estar pensando, ¿y por qué si él resucitó a otros no resucita a su amigo? Y poco tiempo más tarde, ¿os acordáis? Dice Lázaro, ven fuera. Y Lázaro es una nueva persona, vuelve a la vida. Y yo no sé cómo sería la conversación después con María, con Marta, con el propio Lázaro, pero estoy seguro que ellos que amaban al Señor y que le habían escuchado tantas veces,
recordarían esa frase, sobre todo Lázaro: aunque ande en valle de sombra de muerte, no tengo ningún temor, porque tú estás conmigo. Y en ese momento parece como que terminan todas las señales en el Evangelio de Juan, porque el Señor Jesús en el capítulo 13 comienza a hablar con sus discípulos. Dice, aquella noche cuando le iban a entregar. ¿Y sabes lo que ocurre? Lo primero que hace el Señor en el capítulo 13 es lavar los pies de sus discípulos, porque ellos estaban demasiado preocupados. ¿Sabes por qué estaban preocupados? Estaban todo el tiempo discutiendo sobre quién era el mayor. Y desgraciadamente somos así. Parece como que solo nos preocupan los puestos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es más importante? Eso es algo que el enemigo ha metido en nuestra mente, en nuestro corazón. Desde la primera tentación, seréis como Dios. Y no nos damos cuenta que no solamente no ganamos nada, sino que lo perdemos todo cuando no aprendemos a servir. Y por eso el Señor Jesús hizo algo que solamente los esclavos hacían: lavar los pies. Y cuando todos dijeron, sobre todo Pedro, no, eso no lo hagas, porque sabían lo que significaba. El mismo Hijo de Dios, Dios hecho hombre, lavándome los pies. El Señor Jesús le dijo a Pedro, si no lo hago, no tendrás parte conmigo. No era una amenaza. Era para explicarle, Pedro, esta es la base de la relación conmigo. No tenéis que preocuparos sobre quién es el mayor, sino lavaos los pies unos a otros, servíos unos a otros. Así que en cierto modo el Señor está usando en ese momento la vara, no para disciplinarlos, pero sí para decirles lo que es importante, y lo hace de una manera tan entrañable. Les enseña la lección más importante haciéndose esclavo, para que todos comprendan que en el reino de Dios jamás tenemos que preocuparnos de quién es el mayor, porque ¿sabes quién es el mayor? Nuestro pastor, el Señor Jesús. Pero entonces comienza a decirles, mira, voy a ir a la cruz y va a haber un problema inmenso y os van a perseguir, pero yo os dejo mi paz, os doy mi paz. Y no os la doy como el mundo la da. Y ahí utiliza el cayado que el pastor usa para ayudarnos, para rescatarnos, para cuando caemos volver a levantarnos. Y es por eso que dice, esa es la razón por la que dice que tanto la vara como el cayado nos dan aliento. Porque a veces el Señor tiene que decirnos algunas cosas que no queremos oír, pero muchas otras veces tiene que abrazarnos y llenarnos de paz, porque necesitamos su aliento. Y más adelante os acordáis que el Señor va a la cruz, pero después resucita. Y después de resucitado, cuando están todos escondidos, con las puertas cerradas, por miedo a ser ellos los próximos crucificados, por miedo a la persecución, ¿sabes qué hace el Señor? Se pone en medio de ellos. Y es curioso porque hace algo que muy pocas veces hablamos. Lo primero que les dice, tenéis algo de comer, y come con ellos. Y a nosotros nos parece algo, a veces incluso alguien puede pensar algo absurdo. Pero después, cuando Pedro habla, no solamente a los responsables judíos, sino también a los romanos, les dice, nosotros comimos con él. Era una prueba de su resurrección. Era una prueba de la nueva vida. Y era también recordar lo que el pastor dice. Preparas mesa delante de mí en presencia de todos mis angustiadores. Cuando tenían más miedo, cuando no querían salir ni siquiera de su habitación porque temían por su vida, el Señor come con ellos y demuestra que el pastor les cuida y les dice, no os preocupéis, comemos juntos, por más enemigos que haya alrededor, yo os cuido. Y entonces le dice, recibid del Espíritu Santo. Y era solamente como una pequeña prueba de lo que iba a ocurrir después en Pentecostés. Pero para que ellos se dieran cuenta de que su vida iba a ser completamente diferente. Unges mi cabeza con aceite, ¿os acordáis? El aceite es el símbolo del Espíritu Santo.
Y le dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, enseñándoles a guardar todo lo que os dije, proclamando el Evangelio, hablando de la gracia de Dios. Yo no sé lo que piensas tú, pero yo me imagino a alguno de ellos, quizás a Pedro, pero a todos vamos a proclamar tu gracia, a todos vamos a explicarle que la puerta del cielo está abierta, a todos vamos a decirle que hay perdón para las personas que vuelven al Señor, sí, a todos. También a los escribas y fariseos que se burlaron de ti y que hicieron bromas a tu costa, sí, también a ellos. También a los que te escupieron, sí, también a ellos. También al soldado que clavó su lanza en tu pecho, sí, también. Proclamad a todos. Porque el Señor Jesús vino a traer un mensaje radicalmente diferente, el Evangelio del perdón. Y eso es algo que ellos no podían comprender y nosotros muchas veces tampoco podemos comprender. Porque siempre hay un deseo de justicia dentro de nosotros. A veces esa justicia está muy cerquita de la venganza, ¿me entendéis? Pero nuestro pastor no es así. Unge nuestra cabeza con aceite para que sigamos derrochando ese mismo aceite, ese mismo Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu de gracia a todas las personas. Y ya las últimas frases, ¿os acordáis que hay uno que no estaba ahí, que es Tomás? Y de repente él dice, pero no lo dice, a veces somos muy injustos con él, porque fuera incrédulo, porque no fuera valiente, porque en otras ocasiones él es el primero, el dispuesto a dar su vida, como por ejemplo cuando van a ver a Lázaro. Sencillamente era una persona que le gustaba saber las cosas y tener la certeza de las cosas. Así que dijo, pues yo hasta que no ponga mis manos en su costado y no vea sus heridas, no voy a creer. Y como el Señor sabe que el corazón de Tomás es puro, que él realmente quiere saber la verdad, se presenta. Y entonces, unos versículos más adelante, el evangelista Juan, el capítulo 20 y el versículo 27, dice que cuando Tomás le vio, fijaos, ni siquiera, porque el Señor dice, pon tu mano aquí en mi costado. No dice el evangelista ni siquiera que pusiera su mano. Yo creo que sencillamente al verlo, le dijo, Señor mío y Dios mío. Ya se dio cuenta de que su Salvador estaba allí. Y sabes, fue tal esa reacción de él con su Salvador, de seguirle, de darse cuenta de que él lo era todo para él y de que él había resucitado, que fue de todos los discípulos el que más lejos fue para proclamar el Evangelio. Y se sabe que fue hasta la India, meses enteros caminando, para proclamar a todos el lugar más lejos que ellos conocían, para proclamar del mensaje del amor de Dios. Y todavía hoy hay personas allí en aquel país, descendientes, incluso iglesias, que hablan de que un día, hace 2000 años, casi 2000 años, estuvo allí Tomás proclamando el Evangelio. ¿Y sabes qué? Cuando se enfrentaron a él y le pidieron que dejara de proclamar el Evangelio, los historiadores, no sabemos si fue exactamente así o no, pero hay referencias en cuanto a eso, de que fue aserrado. Y quizás por eso los héroes de la fe en el libro de los Hebreos y el capítulo 11 hablan de que algunos fueron aserrados por amor al Señor. Porque ¿sabes lo que Tomás vio al ver al Señor Jesús? Que su vida tenía valor siguiendo al Señor Jesús. Y él comprendió, como ningún otro de los discípulos, que su copa, su vida, estaba rebosando del amor de Dios. Y por eso Juan termina, y quiero terminar también con aquel encuentro del Señor Jesús con Pedro, ¿os acordáis? Cuando dice, ¿me amas? Y después Pedro sigue al Señor Jesús y todos van detrás de él, porque él va a explicarles más cosas. Estuvo varios días con ellos, llegó a presentarse hasta 500 personas diferentes. Y Pedro le sigue y Juan viene detrás. Y os acordáis de la historia. Pedro dice, ¿y él qué?
y no se habían dado cuenta todavía que a quien tenemos que seguir siempre es el Señor Jesús. Por eso cuando termina el Salmo habla de dos, como si fueran dos guardianes que van con nosotros, el bien y la misericordia, cuando seguimos al Señor Jesús, porque Él siempre está con nosotros. Y al final termina el libro explicando todo lo que el Señor Jesús dijo, pero comienza el libro de los Hechos explicando cuando el Señor Jesús asciende a los cielos. El libro de los Hechos lo escribió Lucas, pero Juan tiene una oportunidad más de escribir el final de la historia en el libro del Apocalipsis. ¿Y sabes cómo comienza hablando del pastor, del Rey de Reyes y Señor de Señores, que se le aparece a él otra vez y diciendo a lo largo de todo su libro, una y otra vez, que Dios ha preparado cielos nuevos y tierra nueva para que vivamos con Él todos los días de nuestra vida? ¿Recuerdas cómo termina el Salmo? En la casa del Señor moraré por largos días. ¿Sabéis cuál es, en cierto modo, la enseñanza básica que quiere decirnos Juan a lo largo de todo su libro y la enseñanza básica de este Salmo? Es que no se puede hablar del pastor como alguien que está ahí. No se puede pensar que uno puede hacerse cristiano siguiendo normas, siguiendo doctrinas, No. O conoces al pastor personalmente, o él te guía en todos los momentos, tal como Juan va explicando a lo largo de su libro. O si no, la vida no tiene sentido. Porque David, cuando escribió el Salmo, lo primero que dijo, el Señor es mi pastor. Hace años escuché la historia en un evento muy conocido, hace bastantes años. Todavía vivía uno de los actores más conocidos en Inglaterra, Sir Laurence Olivier. Alguien le pidió que leyera el Salmo 23. Había una audiencia y él, como uno de los mejores actores del siglo XX, leyó aquel Salmo con una capacidad vocal, una impostura de voz, una manera extraordinaria. Tan pronto terminó, absolutamente todos comenzaron a aplaudir, a rabiar. Nunca habían escuchado leer ese Salmo de una manera así. Pero en aquel momento uno de los organizadores se dio cuenta de que sí, había sido algo muy bonito dentro del programa escuchar ese Salmo leído de esa manera. Pero quizás no era lo que el Señor quería. Porque el organizador de aquel evento, aunque era un evento secular, era una persona creyente. Y por eso había introducido leer el Salmo 23. Y él conocía a una persona de muchos años, casi 80 años, un fiel creyente, no muy conocido en la ciudad, que incluso su cultura no era algo impresionante. No había tenido muchas capacidades para poder estudiar, pero todos conocían su vida, inquebrantable por el Señor. Y le dijo, acérquese aquí, por favor. Díganos el Salmo 23. Y cuando este hombre lo recitó, todos, absolutamente todos, comenzaron a llorar. Porque se dieron cuenta de que él sí conocía al pastor del Salmo. Y esa es la clave en nuestra vida. Porque todo se define en nuestra vida si realmente Él es nuestro pastor. En todos los momentos, en todas las circunstancias de la vida, en los buenos momentos y en los malos momentos. Cuando sabemos lo que está pasando y cuando no lo sabemos. Solo si le entregamos nuestra vida por completo. De eso se trata la relación con nuestro pastor. Va mucho más allá de lo que nosotros imaginamos, de todas las normas, de todas las leyes de una determinada religión, de todas las doctrinas, de todas las cosas. Es la relación íntima y personal con nuestro Creador. Es decir, sí, Él es mi pastor. Y por eso se lo decimos a los demás.
y por eso proclamamos que Él ha cambiado nuestra vida. Te voy a pedir que inclinemos nuestra cabeza para orar. Y si hay alguna persona aquí que nunca ha tomado la decisión de seguir al Señor Jesús, este es el momento. Decirle: Señor Jesús, yo he escuchado muchas veces sobre ti, pero quiero hoy que seas mi pastor, el mío personalmente. Que tú cambies mi vida, que perdones mis pecados, que hagas con mi vida lo que tú quieres, que transformes mi vida. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu amor por cada uno de nosotros. Gracias porque el Señor Jesús es nuestro pastor y no podemos vivir sin Él. Y no son tanto las bendiciones de este salmo y cómo saber que no nos falta nada, que siempre estás con nosotros, que nos ayudas, que incluso podemos comer cuando todas las circunstancias están mal, o cuando la gente nos asedia, o cuando no comprendemos nada, o cuando estamos a punto de morir, podemos estar tranquilos. Todo eso es impresionante, pero nada es como estar abrazando al Señor Jesús, conocerlo a Él, seguirle a Él. Pedimos por tu Espíritu que si hay alguna persona hoy aquí a la que le estás hablando, para que vuelva a ti, para restaurar su corazón, que tome la decisión más importante de seguirte a ti. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.